Vamos entonces a hablar sobre el pecado original. Y viene una pregunta muy dura. ¿Es un pecado el pecado original? Vamos a entender qué es el pecado. El pecado ya entendemos que es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amar. Es un abuso de la libertad. ¿Qué se entiende por pecado original? Vamos a empezar a deducirlo. El hombre tentado por el diablo abusó de su libertad, desobedeció a Dios. En eso consiste el pecado original o el primer pecado del ser humano. Aquí toca salir de la idea que la mujer, que el hombre, que quién le dio la fruta, la manzana, quién le dijo, no. Eso es parte de una exégesis ya bastante inmadura para ajustar algunas posturas, ya sea de tipo feminista, machista, lo que sea. Aquí no escuchen muchos lados. No, aquí tenemos que entender que el ser humano abusó de la libertad. ¿Por qué? Diferentes causas, pero abusó del límite que Dios puso. Entonces, en ese estado tan especial en el que estaba, por la seducción del demonio, del diablo, de la serpiente antigua o Satanás llamado, rechazó a Dios. Ese pecado inicial, decimos que hay una transmisión. Y entonces, en Adán todos hemos pecado. Entonces, porque el pecado vino por un solo hombre. Bueno, también vino la salvación por un solo hombre, por Cristo. Pero es una pregunta muy dura, ¿y yo por qué tengo que cargar con esto que hicieron otros? Si yo no lo he hecho, si fue por allá Adán y Eva, otros. ¿Yo por qué tengo que cargar con las consecuencias si yo no he cometido ningún pecado? Entonces, cuando hablamos de pecado original, no tenemos que entenderlo como un pecado en el sentido personal, es decir, en el sentido de que tú abusas de tu libertad, sino que tenemos que entender que es una afectación de la naturaleza humana que es permanente, que se transmite. Ese no era el deseo inicial de Dios, pero se dio y se transmite. ¿Cómo se transmite? Eso es un misterio. Y esa afectación en la naturaleza humana es una debilidad como tal. No es como tal un pecado, no es como tal un obrar mal del ser humano, sino es una debilidad que lo hace tender hacia el pecado, y esa debilidad le llamamos concupiscencia. Ahí es donde está el tema del pecado original. Por eso la pregunta, ¿eso es un pecado? ¿Qué es lo que se dice en la actualidad? No es un pecado en el sentido personal como se entiende el pecado. ¿Y cómo se entiende el pecado? Pues que primero el acto sea contrario a Dios, segundo, que tú seas consciente de que ese acto es contrario a Dios, y tercero, que tú libremente, voluntariamente lo realices. Así se entiende que es el pecado. Pero el pecado original no se entiende como un pecado como tal, en ese sentido personal, sino que se entiende como esa tendencia, esa concupiscencia espontánea e innata hacia el mal, que nos precede. O sea, es decir, a ese rechazo de Dios abusando de nuestra libertad, y por la cual pues sufrimos las consecuencias. En esto hubo un gran debate entre San Agustín y entre Pelagio. San Agustín decía que se necesita la gracia para estar con Dios, y la gracia es ese actuar de Dios. Pelagio decía no, se necesita solo los buenos ejemplos. Y Jesucristo fue un muy buen ejemplo. Y si nosotros seguimos los buenos ejemplos, es decir, con nuestro esfuerzo, pues nos salvamos, llegamos a Dios. San Agustín decía, no, nosotros salvamos es porque Dios nos da su gracia, y la gracia nos habita y nos logra la salvación. Jesucristo nos logra la salvación, y la gracia la iniciamos desde el bautismo. En ese conflicto tan grande, bueno, se desarrolló toda esta doctrina de pues la gracia y el pecado original. Si se quiere profundizar un poco más al respecto, toca ir a leer a San Agustín.